Les presento a mi invitada del día de hoy. Ella es Eunice Hernández, coordinadora de M68 Ciudadanías en Movimiento, y con ella vamos a platicar sobre este esfuerzo de un repositorio histórico para que nos hable de los principales conflictos que se han suscitado de 1968 a la fecha. La primera pregunta que le hice fue, la cuestión social incluye temas variados que están por supuesto encaminados a sensibilizar a la gente respecto a temas humanitarios. ¿Cómo trabajan estos repositorios? ¿Cómo se conforman? ¿Para qué actúan? Vamos a conocerlo. Comentarles, platicarles que el M68 nosotros lo concebimos como un proyecto museológico que tiene dos partes fundamentales y vinculadas entre sí. Por un lado está la colección digital, M68 Ciudadanías en Movimiento, que es la que tú estás comentando, y por otro lado está el museo, la exposición, digamos, permanente, que, bueno, ahorita está cerrada, pero que esperemos que ya, pues a mediados de este año volvamos a las actividades normales, pero están muy relacionadas porque de alguna manera la exposición es el espacio donde mostramos gran parte de estos documentos que conforman esta colección digital. Es un repositorio en el que participan pues más de 35 archivos públicos y privados y que, como bien señalabas tú, tomó su punto de partida todos aquellos movimientos sociales que han generado derechos en México del 68 para el presente. A nosotros nos interesaba mucho como centro cultural no solamente entender al movimiento estudiantil del 68 como algo suspendido en el pasado, sino al contrario, ligarlo y verlo desde el presente y ver cómo se ligaba con otros movimientos sociales, ya sea de manera directa o ya sea porque están compartiendo, digamos, pues, patrimonio de derechos que hemos heredado los ciudadanos a la actualidad. La colección es producto, digamos, se hace en los 50 años del 68, esto quiere decir en el 2018, pero es el producto de los esfuerzos de un comité interuniversitario en el cual participó la UNAM, representado por el Centro Cultural Universitario de Tlatelolco, la Universidad Iberoamericana, quien donó y tenemos ahí gran parte de su archivo, sobre todo el del Heraldo de México, que se lo entregaron. El Colegio de México también tiene pues, sus archivos o una parte de sus archivos en nuestro repositorio. El Politécnico Nacional, con quien hemos trabajado para subir algunas fotografías del movimiento estudiantil, la Universidad de Chapingo, que también era pues, muy importante generar lazos y que también ha subido material. Y digamos, este comité interuniversitario pues también permitió que pudiéramos sumar a otros actores, desde el Archivo General de la Nación, que tenemos una gran parte de los expedientes que formaron parte de la dirección, digamos, de la Secretaría de Gobernación, digamos, a través de sus diferentes instituciones, muchas de ellas ligadas al espionaje, por supuesto, de la época, pero también, así como tenemos estos archivos institucionales, tenemos archivos de pues activistas, como puede ser el caso del maestro Arturo Martínez Nateras, o de académicas que también han hecho una labor de activismo de cierta manera, como Cristina Híjar, quien nos donó su archivo de arte y movimiento, de arte y perspectiva social, digamos, que además pues, es un archivo que estéticamente tiene mucho que aportar. Entonces, hemos jugado con estas diferentes aristas, ¿no? Que por un lado sean documentos que tienen una importancia histórica, pero también tengan una importancia visual y poder hacer ahí pues diferentes entrelazados, ¿no? Y así como tenemos estos archivos que pueden estar más ligados a los movimientos sociales, digamos, urbanos, tenemos otros que están ligados, por supuesto, a los movimientos indígenas, el mismo archivo de Cristina Híjar, o bien de luchas para la diversidad sexual, como puede ser el caso del archivo de las lesbianas de México, ¿no? Que creo que era un archivo importante poner a conocimiento público, gracias al trabajo que ha hecho Jan Castro. Creo que lo importante es que el público sepa que puede consultar toda esta información. La página está abierta, es de consulta pública, está alojada en m68.mx y esta colección pues ha despertado el hacer otros productos que de alguna manera activan o difunden o investigan a la misma colección, como es nuestro boletín, que sale aproximadamente cada 15 días, o también ahora acabamos de lanzar este perfil en Instagram,
que se llama Bitácora M68, que busca hacer una bitácora revolucionaria, y estamos interviniendo diferentes imágenes, pues también para acercar a distintos públicos todo este material, que a veces puede tener una carga histórica fuerte, pero que también, digamos, se prestan para reflexionar en términos de estéticas visuales. Se han cometido distintos errores y cosas muy profundas bajo el pretexto de desarrollos sociales, políticos y culturales. Sin embargo, el trasfondo de las situaciones y de los crímenes que van de lesa humanidad nos enseña que no vale la pena ningún crecimiento cuando va de la mano del sufrimiento de las sociedades. ¿Qué más nos enseña este repositorio? Vamos a conocerlo. La pregunta que haces es importante, porque lo primero que nos enseña es que la información, y en este caso la información que proviene de los archivos, yo creo que es importante ponerla a conocimiento público. Y esto es un trabajo en el cual tienen que intervenir diferentes instituciones, porque hay mucho material y hay que preservarlo de diferentes maneras. Hay que preservarlo físicamente, como es el trabajo que cotidianamente hacen archivos, museos y bibliotecas. Nosotros mismos tenemos una colección digital importante, física importante, que conserva el Centro Cultural, pero también es importante empezar a hablar de la preservación digital, ya sea porque se digitalizan estos documentos, o bien porque hay muchos otros documentos que justamente nacen en un contexto digital. Yo creo que será una de las principales partes, ¿no? Por un lado, la preservación, y por otro lado, el difundirlo. También creo que pensando en procuración pues de justicia, o al menos acceso a la información, es importante tener diferentes repositorios donde haya diferentes espejos, por así decirlo, de los archivos, ¿no? Había esta idea, creo que ya cada vez más revisada e incluso un poco más superada, de que el documento solamente puede estar en una institución en particular, cuando ahora pues hablamos de que puede haber diferentes repositorios que puedan alojar estos documentos y que por lo tanto pueda ser entendido desde diferentes perspectivas, ¿no? Creo que eso también es importante, sobre todo en la investigación, y por supuesto pues permite este tipo de iniciativas que se acerquen públicos que necesariamente no están en la Ciudad de México, como era el caso, pues digamos, de quienes revisan archivos que principalmente están aquí y ahora los pueden recibir o visitar en línea. Y creo que una parte fundamental, que ahí sí está ligada no solamente con la colección, sino con el hecho de que este repositorio nazca en un ambiente o en un contexto principalmente museológico, es que nos ha permitido, digamos, explorar las posibilidades del archivo, explorarlo como parte de una museografía histórica tradicional, pero también explorarlo desde el punto de vista artístico y de las prácticas artísticas contemporáneas. Entonces, varios de nuestros artistas que hemos invitado a hacer piezas exprofeso para el M68 han reflexionado en torno a lo que implica el archivo, como es la pieza de Voluspa Jarpa, que ella es una artista chilena, que precisamente, digamos, de manera visual, muestra todos estos pues archivos que han estado al acceso público, ¿no? Por un lado los que vienen, los que se destaparon de la CIA, por otro lado los del Archivo General de la Nación, pero también pues las ironías que implica el que se testen y el que se tachen los datos personales, y cómo eso pues hace que la lectura de un documento sea prácticamente imposible para ver quiénes son víctimas y victimarios, y por lo tanto para la procuración de justicia, o por lo menos para el entendimiento de lo que ahora hablamos como verdades históricas, ¿no? Que a veces no siempre coinciden con las verdades jurídicas. Así como ha habido, o sea, como Voluspa Jarpa hizo esta reflexión, hay otros que lo han trabajado más desde otras ópticas, por ejemplo, desde el cuerpo, como es la pieza de Pablo Martínez Zárate, o bien ahora estamos trabajando esta nueva pieza que la idea es inaugurar con motivo de los 50 años del movimiento estudiantil del 71, y que más bien va a trabajar, digamos, con las diferentes estéticas de la burocracia y de la documentación de la burocracia, haciendo una reflexión de también, pues, cómo estas estéticas contribuyen a la lectura de un documento. Entonces, creo que nos ha dado la oportunidad de explorar diferentes maneras del entendimiento de lo que es un archivo.
Vámonos a nuestra sección ¿Verdad o Mentira? Y la pregunta es esta. ¿Las narrativas falsas y el trabajo erróneo de catalogación de la información constituye a un falso entendimiento de las circunstancias y por ende a una no impartición de justicia? Vamos a conocerlo. Justamente, bueno, muy ligado a lo que comentas, hace poco incorporamos tanto a la exposición permanente como a la colección digital, incorporamos la investigación que hizo Forensic Architecture en torno al caso Ayotzinapa y esta cartografía de la violencia, que creo que uno de los puntos medulares que ellos tocan es justamente cómo los casos de desaparición forzada no solamente implican la violencia directa hacia las personas, sino también la violencia y la transgresión en torno a la información y la creación de narrativas falsas. Justamente, pues esta pieza también la hemos puesto para que la conozca el público y puedan, pues cada quien ir generando diferentes versiones sobre cómo en ocasiones hay una violación de derechos humanos, pero al mismo tiempo una ocultación de la información, ¿no? O un trabajo erróneo de la información y que eso, por supuesto, está ligado a las diferentes pues, caminos jurídicos, pero también está ligado a los entendimientos que tenemos a nivel histórico de ciertos eventos. Entonces, eso es algo que pone mucho hincapié el M68. Además de la catalogación de la información, por supuesto, de la divulgación de la misma, del análisis y de la impartición de justicia, ¿qué más busca un repositorio como este? Y además, ¿cuáles son los principales retos a los que se enfrentan? Vamos a conocerlo. También busca hacer un espacio, digamos, sobre todo el museo, un espacio lúdico y amable. Entonces, algo que porque nuestro principal público es el público juvenil. Entonces, algo que nos interesaba mucho era también mostrar cómo los movimientos sociales verdaderamente contribuyen a la generación de derechos. De ahí que, pues, cuando entras al movimiento, al recorrido de movimientos sociales, justamente te reciba un interactivo que analiza cómo los diferentes movimientos sociales han contribuido a generar derechos en términos jurídicos, ¿no? Creo que eso era importante tenerlo. Y así hay diferentes núcleos, ya hay diferentes núcleos que buscan, pues, incentivar diferentes reflexiones, más el trabajo que hace, por supuesto, nuestra área de mediación, que está muy encaminada a que los visitantes, pues, de alguna manera se vivan y reflexionen en torno a su poder como actores sociales, no únicamente como visitantes de un museo, digamos, o algo que hemos intentado problematizar es que el museo no es este espacio de una verdad absoluta, sino al contrario, es un lugar donde se responden pero sobre todo se generan nuevas preguntas. Yo creo que la primera pues conversación que tuvimos en este comité interuniversitario fue, ok, este es un repositorio de movimientos sociales, pero ¿qué tipo de movimientos sociales? Porque ahí entra todo, ¿no? Y el hecho de haberlo delimitado a aquellos que impulsan derechos en México, creo que ya es una manera de señalar hacia dónde vamos, ¿no? No somos un repositorio donde hay movimientos sociales que quitan derechos, sino solo aquellos que impulsan nuevos derechos. Entonces, eso ya nos daba un marco, digamos, pues, teórico, pero sobre todo, creo yo, ético, como de por dónde centrar la discusión. Luego viene esta parte que ha sido un reto no necesariamente curatorial en cuanto a selección, pero sí de, pues, ser más flexibles y expandir las maneras en las cuales se puede trabajar con los archivos, porque tenemos archivos de muy distinta índole. En un archivo como el del Archivo General de la Nación, pues es información que ya viene organizada, que viene de alguna manera ya revisada, que incluso ha sido revisada por historiadores y eso permite que tengamos más información y que podamos documentar mejor, o incluso decir, oigan, a ver, no estamos subiendo todo, porque eso sí es importante aclararlo, a la parte que nosotros tenemos
sobre todo el movimiento estudiantil, es una muy pequeña parte de la cantidad de información que tiene un espacio como el Archivo General de la Nación. Pero bueno, lo quiero contrastar, o sea, hablando de los retos, con archivos personales que ni siquiera están organizados, o sea, que en realidad son cajas que fueron guardando activistas, que queda claro que tienen un valor, pero que hay que empezar a reorganizar y que hay que empezar a entender y a darle incluso valor a documentos que en algún momento no se le piensan que tienen valor, como los volantes, ¿no? Que es algo que nos hemos procurado por preservarlos, porque al final del día explican cosas, explican cómo están siendo este repertorio de herramientas de las cuales hacen uso los diferentes movimientos sociales. Y muchas veces estos volantes ya ni siquiera son impresos, ¿no? O sea, muchas veces estos llamados pues viven en redes sociales y eso también creo que es algo que nosotros debemos de empezar a pensar cómo vamos a incorporar, ¿no? Porque cada vez las redes sociales tienen un mayor impacto en todo, pero también como herramienta social de los movimientos sociales. Entonces, ha sido un reto eso, de repensar, de trabajar con cada uno de los archivos, porque cada uno de los archivos tiene una lógica muy distinta de entenderse y sobre todo de cómo quieren tener el manejo de su información. Entonces, también ha sido sentarnos con cada archivo para entender sus lógicas y respetar, digamos, sus diferentes pues cualidades. También algunos de ellos están atravesados por el tema de derechos de autor y eso ha sido un poco complicado porque cuando hablamos de movimientos sociales, una gran parte de la documentación no se hizo con la lógica de los derechos de autor, como sucedió con toda la gráfica del 68. Esa gráfica se hizo pensando en digamos, cómo hacer un llamado de atención a la ciudadanía en torno a las demandas específicas de un movimiento. Y ahora tenerlos que tratar desde el punto de vista de derechos de autor, que por supuesto es muy entendible, porque al final del día está localizado quién hizo qué gráficas, pero trabajarlos desde ahí, pues a veces rompe con el contexto original. Entonces creo que también es otro de los grandes retos que nos hemos enfrentado y que se enfrentan la mayoría de los repositorios, más todos los técnicos, que no los veo como menores.